Tacos Gobernador, los tacos de camarón que más gustan en casa. Con tortillitas de maíz y queso, estos tacos son unos de nuestros favoritos en casa. Acompáñame a prepararlos. Aquí tengo 500 gramos de camarones que lavé previamente y yo los compré con piel, así que lo primero que voy a hacer es pelarlos. Para ello, como ves, les quité la colita y voy a ir retirando la piel. Es un procedimiento sencillo, pero sí un poco tedioso. Claro que también puedes encontrarlos sin piel o usarlos de pacotilla, que ojo, también deben limpiarse, no debemos saltarnos ese paso. En fin, voy a pasar un cuchillito por la parte de arriba, que es la columna, y también por dentro, como se muestra en el video. Después de esto, con un palillo voy a ir retirando las venitas o los intestinos, que son esas líneas que estoy quitando en este momento y que voy a ir colocando en una servilleta. Haré exactamente lo mismo por la parte de adentro, retirando con el palillo, que para mí es la forma más fácil y cómo se limpian mejor. Seguramente que hay algún otro tipo de herramienta para hacerlo, pero si no tienes en casa, esto te ayuda. Y bueno, deben de quedar así como te muestro en el video, bien limpiecitos. Ya que desvené todos, voy a enjuagarlos nuevamente. Una vez enjuagados, los voy a poner dentro de un bol. Les voy a añadir un poco de aceite de oliva, media cucharadita de paprika o pimentón molido, también puedes ponerle un poquitito de picante si gustas, una pizca de pimienta negra molida, un cuarto de cucharadita de sal y un cuarto de cucharadita de caldo de verduras en polvo, que si no quieres usar el caldo de verduras puedes omitirlo. Mezclaré muy bien para que cada camarón quede bien especiado, y mientras hago esto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal. Tenemos muchas otras recetas que pueden gustarte. Pero bueno, dejaré a un ladito, pues ahora voy a ir a preparar una salsita rosa. Para ello voy a mezclar una cucharada de mayonesa con 1 a 2 cucharadas de salsa de chipotle o chipotle molido, una cucharada de catsup, un chorrito de salsa inglesa, una cucharadita de jugo de naranja o limón y un cuarto cucharadita de mostaza. Mezclaré a incorporar bien y listo. Así de fácil tienes una salsa rosa que va a aportar mucho sabor a la preparación. En este momento voy a la estufa y encenderé a lumbre media. Agregaré una cucharada de mantequilla, que equivale a unos 15 gramos aproximadamente, y un chorrito de aceite de oliva suave a un sartén. Ya que la mantequilla se ha derretido, voy a vaciar media cebolla mediana que piqué en cubitos. Aquí puedes utilizar cebolla blanca como yo, cebolla amarilla e incluso cebolla morada si tienes en casa. Mezclaré un poco y agregaré una pizca de sal para que la cebolla libere sus jugos y se cocine más rápido. Aprovechando este espacio, te recuerdo que los ingredientes y tips te los voy a dejar como siempre debajo del título, en la cajita de información. Y bueno, ya que la cebolla ha suavizado, voy a añadir un chile poblano al cual le quité las semillas, desvené y piqué en cubitos pequeños. Nuevamente, como ves, agregué una pizca de sal. Mezclaré y cocinaré por unos 3 a 4 minutos aproximadamente. Pasando este tiempo, voy a agregar de 3 a 4 dientes de ajo finamente picados y seguiré friendo por 1 minuto más. Ahora lo que sigue es añadir 2 tomates guaje, saladet, roma como tú lo conozcas, los cuales piqué en cubos pequeños. Espolvorearé otra pizca de sal, mezclaré y voy a cocinar esta vez a temperatura baja hasta que el tomate esté tan suave que se desbarate. Aquí mis verduras ya están listas, ya están suavecitas, así que las voy a retirar del sartén y las voy a colocar en un plato solo por un momento. Me llevo el sartén nuevamente a la estufa, encenderé la lumbre a media, colocaré un trocito de mantequilla, un poquito de aceite de oliva suave y esperaré a que la mantequilla se derrita. Entonces añadiré los camarones de tal forma que queden bien distribuidos en la superficie para que se cocinen mucho mejor. Y voy a freírlos hasta que ya no se vean transparentes y tomen un color rojito.
Esto a mí me tomó 1 minuto. En ese momento voy a voltear y freírlos por 1 minuto más. Es importante ver cómo cambian de color y no pasarnos del tiempo, ya que si los cocinamos de más pueden quedar gomosos. Pero bueno, regresaré a las verduras que preparé hace un momento, seguidas por la salsa rosa que hicimos al inicio. Mezclaré a combinar y cocinaré por 1 minuto más para que se amalgamen todos los sabores. Por último, voy a añadir un puñado de cilantro fresco picado, solo las hojitas. El sabor tan fresco que aporta este ingrediente a mí me encanta, por eso no puede faltar. En fin, apagaré y te comento que en total yo tuve en la lumbre estos camarones solo por 3 minutos. Ok, nuestra preparación está casi lista. Como ves, yo cociné los camarones completos, pero si consigues camarones más grandes, puedes cortarlos en 2 a 3 piezas. Si los cortas, incluso puedes usarlos para rellenar empanadas. Ya sabes que en el canal tenemos varias recetas de masa de empanadas. Te las dejaré en la cajita de información. Continuando con la receta, voy a ir haciendo los tacos. Para ello, tomaré una tortilla de maíz y le voy a untar un poco de la grasita. Pondré a calentar a temperatura media-baja. Le daré la vuelta para que la salsita quede por la parte de abajo y esto ayude a que nuestros tacos queden más crujientitos. Espolvorearé una mezcla de quesillo con queso manchego, pero usa el queso para derretir que más te guste. Solo asegúrate de rallar el queso para que se derrita fácilmente. Una vez comience a derretir, colocaré el camarón preparado. Ya huele súper rico, que dan muchas ganas de comerlo, pero aún falta solo un poquitito más. Doblaré y revisaré que la tortilla quede crujiente por los 2 lados. Si es necesario, dale la vuelta, pero con la grasita que pusiste verás que no necesitas dejarla mucho tiempo para que quede bien crujientita. Ahora sí, a retirar de nuestro comal y a disfrutar de estos deliciosos tacos gobernador. Unos tacos de camarón súper llenadores, rendidores y como viste muy fáciles de preparar. ¿A poco no se te antojan? Yo podría comerlos todos los días porque la verdad soy fan de los camarones y en donde vivo no los encuentro, así que ahorita que estoy en México aprovecho. Pero bueno, antes de irme me gustaría agradecer a Carmen García y Klaus Cueto por ser miembros del canal. Muchísimas gracias por el apoyo. Si ya estás suscrita o suscrito al canal, muchísimas gracias. También puedes ser miembro si gustas, esto me ayudaría muchísimo y a cambio obtendrías diferentes beneficios. En fin, eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.